en blanco o negro. Y hoy tengo aquí un invitado muy especial, Alberto Díaz Támara. Con Alberto nos hemos cruzado hace muy poco en el camino. Es un profesional que ha pasado por varios sectores académicos en Colombia. Y hoy vamos a conversar, Alberto, de un tema que me llamó mucho el interés en el momento que lo mencionaste y en el cual eres catedrático sobre ética y también ética en el sector público. Comencemos por la parte esencial que se ha perdido en nuestro día a día, que es la ética. ¿Sí? Entonces yo creo que a nuestra audiencia le tenemos primero que como abrir ese espectro de la ética y por qué nos llamó la atención este tema. Bueno, Rodrigo, muchas gracias por la invitación. Sí, la ética de lo público, que es el tema que queremos desarrollar. Yo lo he trabajado en talleres, inclusive en su momento también en la cátedra universitaria, y también tuvimos hace unos años una experiencia muy interesante con la Contraloría de Bogotá, aquí en Colombia, talleres, porque es un tema para desarrollar por la importancia que se están dando un mal manejo a los recursos públicos a nivel nacional en Colombia. Voy a hablar más que todo a nivel nacional y colombiano, exactamente, y también un poco de Bogotá por la experiencia que tuvimos. Entonces no hay una conciencia de que se debe respetar los recursos públicos como tal. Aquí un alcalde que se llamaba Antonio Mocus en su momento trató de ese tema de educar al ciudadano para el manejo de los recursos públicos, y él decía que lo público era sagrado, que recursos públicos es sagrado, y inició una pedagogía interesante, pero no ha sido suficiente porque realmente todavía no hay conciencia de que el robarse los recursos públicos o el mal manejo es un delito, pero además perjudica a toda la ciudadanía. Sí, claro. Y la ciudadanía no es consciente de eso. Pero aquí es lo que te decía al principio, ¿qué podemos hoy en día analizar y saber qué es la ética? Porque es que esa es la palabra clave. ¿Qué es la ética hoy en día? La ética como la ciencia que estudia los comportamientos morales de los ciudadanos. Lo que hace el derecho, por ejemplo, en general es regular una moral media, y por eso hay conductas que en un momento dado aparentemente pueden ser no éticas, pero que la ley las acepta. Por ejemplo, el ejemplo más sencillo es la persona que en un momento dado monta un prostíbulo. En un momento dado lo puede hacer, eso es legal. Que se vea bien o que no, es otra cosa, pero es legal. Pero es un negocio. Es un negocio y es legal, y el Estado lo autoriza. Para mucha gente, de pronto, éticamente ese comportamiento no es adecuado. No va de acuerdo. Los romanos decían non quod licit honestus, non quod licit honestus. No todo lo ético es moral. Entonces, en un momento dado, no todo lo justo es moral. O sea, en un momento dado, aunque esté aprobado por la ley, sea legal, no sea lícito, non quod licit honestus. No todo lo lícito honesto es, aunque sea legal, sea permitido por la ley, no por eso necesariamente es honesto, y por eso el Estado regula una moral media. Pero Alberto, en las leyes. ¿no hemos perdido ese parámetro de lo ético en la sociedad de hoy? Claro que sí, totalmente, Rodrigo, se ha perdido porque simplemente los gobernantes llegan a los puestos públicos a enriquecerse, a no servir al ciudadano, en todo sentido. Y por eso lo que vemos, por ejemplo, las campañas políticas es que como sea hay que ganar en la candidatura presidencial o en el caso de la alcaldía, no importa si hay unos topes, por ejemplo, de campañas que son permitidos, sí, que más es legal y más está reglamentado, sino que por debajo de cuerda hay que financiarse como sea, y no importa también de quién vengan los recursos, porque el objetivo es llegar al poder. Entonces es un poco la base maquiavélica de que el fin justifica los medios. Sí. El famoso Nicolás Maquiavelo, en el Renacimiento italiano, que escribió El Príncipe, y como el príncipe en un momento dado, con tal de conservar el poder, no importaba qué pasaba, lo ideal era conservar el poder. Hágalo, que tenemos que llegar a donde queremos ir. Así es. Eso. Ahora, ¿cómo podemos influenciar esta palabra y esta acción o convicción ética en la juventud? Pues yo creo que con la educación del día a día. La educación del hogar, de claro, centros académicos. En todo. El hogar es clave el hogar.
porque el ejemplo del padre, de la madre, es más que suficiente. No se necesitan discursos en el caso del hogar. Si tú eres un papá trabajador, una mamá trabajadora, honesta, Ejemplo. en todo sentido, no necesitas La charla. La charla, porque tú ves que tu papá en el día a día, que tu papá se gana la vida correctamente, tu mamá te enseña que se gana la vida correctamente. El solo ejemplo es lo más importante. Ya en los centros académicos, porque obviamente siguen las tentaciones del dinero, del poder. Yo creo que en todas las universidades, algunas veces las tienen, debería haber por lo menos una cátedra, una ética de cada profesión. Una cátedra, por ejemplo, en la Facultad de Ingeniería, qué sé yo, en la Facultad de Derecho, en la Facultad de Arquitectura. Una clase, por lo menos en la carrera, que por lo menos les hable, que sea un semestre, el tema ético con ejemplos prácticos. No son ¿Hoy en día no existe la cátedra? Las existen un poco, por ejemplo, la Facultad de Derecho es obligatoria, pero no, en algunas facultades sí, otras facultades no, eso depende de cada programa. De la medicina. También, por supuesto, que el médico también, porque hay mucho problema también de la ética médica también, complejísimo también. Bueno, en toda carrera, ¿no? Porque el ingeniero, el arquitecto, todos necesitan. Pero como diría el psicólogo. Los programas académicos son muy flexibles. Entonces, por ejemplo, yo sé de universidades, por ejemplo, donde esta cátedra fue suprimida, asombrosamente porque la consideran postura. Entonces, muchas veces prefieren llenar con una materia técnica que de pronto puede ser válida. Yo soy abogado, hablo por ejemplo del caso de las facultades de Derecho. Hay materias importantes que hay que ver, por supuesto, qué sé yo, por ejemplo, seguros, importante. Contratación, en fin. Claro, hay que verlas, pero han descartado esta cátedra porque la consideran postura innecesaria. Cuando por lo menos antes lo hacían por lo menos un año o un semestre de ética, enfocada a la profesión respectiva. Entonces, si en las universidades fue anulada, en los colegios más. Claro. En los colegios no se ven. Porque claro, en los colegios podemos que la materia que se veía antes era como religión, ¿no? De alguna forma enseñando de valores, también fue suprimida y enseñaban religión, que fueron los patriarcas, Abraham, Moisés, Cristo, pero también no una ética religiosa en el sentido de decir no, como ciudadano. Había una cátedra en el colegio cívica y comportamiento y salud, ¿te acuerdas? Eso lo suprimieron, eso no lo vieron, pues quitaron geografía y quitaron historia. Porque todos los funcionarios, por lo menos en Colombia, por lo menos esas estancias fueron funcionarios sociales. Entonces sociales es un poco de temas ahí repartidos. Diversos, un poco de historia, un poco de geografía, un poco de cívica, y el muchacho no se ha orientado. Antes, por lo menos, si la educación no era tan buena, por lo menos uno sabía que por lo menos veía en el colegio. Yo recuerdo muy bien cuando era primero a sexto bachillerato, uno veía, me acuerdo que el primero bachillerato, historia de Colombia, general, sí. Historia de América en segundo año de bachillerato, sí. Geografía. Y geografía de América también, sí. Historia universal en tercero bachillerato y geografía universal, sí. Y en cuarto bachillerato había historia económica de Colombia, que era más profunda, por supuesto, y geografía económica de Colombia. Correcto. Entonces, como que se profundizaba, se enfatizaba en las materias. Hoy día no, porque es un poco único así, ¿no? Y lo sé por mi hijo, tengo un hijo ya profesional, ingeniero químico de la Universidad de los Andes, y ellos la verdad cuando están en el colegio decían, no, hay muchos aspectos sociales, y un poco una mezcla de geografía, historia, cívica, entonces como que no afianzaban los conocimientos en ninguna materia, pero sobre todo el tema de la cívica, que es ser el buen ciudadano. No es simplemente, lo digo, ver que ustedes también la cívica la confunden con patrioterismo, que fue lo que enseñan que fueron los próceres, que muy bien que fue parte del cuento, porque también tenemos que vernos en el espejo, ojo, en el espejo de los buenos hombres, es importante, pero no muchas veces con una exaltación a veces exagerada de las virtudes del prócer, de Bolívar, de Santander, de Nariño, sino también que eran humanos, también ver los casos de ética pública en que ellos actuaron en un momento dado, o a resaltar, por ejemplo, un comportamiento de un gobernante. Mencionan muchos, Alberto, y sé que es el tema principal de nosotros hoy en día acá, la ética pública. ¿Por qué no se le exige a alguien que quiera estar en el sector público hacer por lo menos no una maestría, ¿sí? Pero sí pueden ser una especialización de un semestre en lo que es la administración pública, la ética pública, la contratación? Mira cuántos senadores no llegan que no saben ni siquiera cómo se maneja un contrato o cómo se hace una ley o cómo. Entonces, parte del problema es que no somos un sistema culto. ¿Y dónde queda la ética y la moral? Bueno, curiosamente, Rodrigo, tú hablas de una cosa muy interesante. La ESAP, que es la Escuela Superior de Administración Pública en Colombia, sí, hace unos cursos para alcaldes cuando se posicionan para alcaldías, como a la carrera. Pero ya electos. Claro, ya electos, pero son diplomados a la carrera, que son como que las últimas 2 semanas antes de posicionarse los meten a estudiar ahí
para que maneje un Eso poquito de debe ser hacienda pública, pero claro, pero a la carrera, pues. claro, debería ser una cosa mucho más profunda y de enseñanza, claro, porque ¿Y está solo para alcaldes? y gobernadores también. O sea, para un concejal no, Creo que no. para un Creo que diputado no. tampoco, Porque para un senador menos. Sí, para todos, tengo entendido que es para todo funcionario público que maneje presupuestos en un momento dado. De pronto un concejal sí lo puede tener en un momento dado. Claro, un diputado también. Pero son cursos como a la carrera. Como que hay un brochazo para que aprendan las últimas 2 semanas antes de personarse. Entonces el tipo, como tú dices, llega como que casi que ignorante del tema, entonces ahí ve algo de hacienda pública. Y se quedan ignorantes, que es lo peor. Claro, porque eso no es suficiente. Debería haber una preparación académica, pero también el tema también ético también. Claro, y moral. La Procuraduría General de la Nación lo hace. También para los electos. No, pero tiene estudios sobre eso, tiene investigaciones sobre eso, tiene una revista especializada en artículos de ética de lo público. Pero muchas la Procuraduría veces. Nacional. Sí, la Procuraduría General de la ¿Y esa Nación. revista dónde Se llama Ética de lo Público, la conciencia de la Procuraduría General de la Nación. Pero ellos lo entregan a los funcionarios, ¿lo que hacen con la revista? No, la revista, lo que pasa es que se vuelve un poco como el tema académico. O sea, cuando uno como ese profesor universitario, entonces la busca, la pide, pero no es tan divulgada, pero ellos hacen estudios sobre eso y tienen una investigación sobre esos temas de la ética de lo público, para crear conciencia. Digamos que hay un esfuerzo, pero no es el suficiente por eso, no es el esfuerzo suficiente también. Acabas de decir una palabra muy clave, Alberto, conciencia. ¿Cómo crear conciencia en esta generación que está llegando, que cree que tiene todos los derechos habidos y por haber, sin deberes, que no tiene obligaciones mayores a ser rebelde sin causa? ¿Sí? ¿Cómo creas tu conciencia? Es un proceso que puede durar muchas generaciones, creo yo. No es tan fácil. ¿Generaciones? Sí, sí. Una generación son 10 años. Yo creo que más. No, 2 generaciones, 20 años. No, yo creo que una generación son 25, 30 años. ¿Una generación? Claro, porque inclusive tú sabes muy bien que la gente, el muchacho hoy día, por ejemplo, se está casando más tarde. Los muchachos antes se casaban mucho más temprano. Entonces las nuevas generaciones pueden ser hoy día 40 años más viejos que sus padres. Ya han pasado un poco de cambios tecnológicos, que uno ni sabe. Entonces, porque ya la gente no se casa como antes tan rápido. Si se casa o saber juntos, lo que sea, como decía su vida marital, el tener hijos es lo último. Entonces, empezando que ya no hay casi familia porque ya la gente no tiene hijos, la han destruido, además la gente no le interesa a la gente joven tener hijos, entonces una generación un día puede ser más. O sea, ¿dónde tendríamos que comenzar hoy en día a crear esta conciencia y esta ética y moral? Casi que en kinder. Claro, desde que arranca el muchacho, inclusive también desde que arranca el muchacho porque... ¿Y tú crees que haya un proceso que el Ministerio de Educación, que es el que generaría esto, de aceptación a que esto cambie así? Pues yo creo que no. No está claro, pero creo que es un esfuerzo de toda la sociedad, de todos nosotros, que deberíamos hacerlo privados y públicos, de exigir. Y todos nosotros ser guardianes de la ética, con el ejemplo diario también, porque también hay que tener con el ejemplo diario en la casa, el profesor también, en la calle, somos siendo buenos ciudadanos, que muchas veces no lo somos, el cariño por nuestra ciudad, que no es simplemente que aquí muchas veces creemos que es el tema que ganó Colombia un partido de fútbol, entonces es la patria, es la selección Colombia. En ese momento. Y en ese momento de ponerse la bandera de Colombia y la camiseta de la selección Colombia. No, es un partido de fútbol que gana por el país, pero no es la patria. La patria es el día a día, es el buen ciudadano, es el solidario como ciudadano, con el vecino, con el amigo, con en todos, la calle, con todos. Con el entorno. Con el vecino, con todo. Y tú como profesor académico de universidades, en el alumnado, ¿tú ves que hay aceptación hacia estos temas? No del todo, les parecen temas como postura, vuelvo a repito, porque... No, pero por parte del alumno. No, el alumno no quiere escuchar. No, es que el alumno cree que ir a la universidad es únicamente por conocimientos técnicos. Entonces, lo que son valores y materias humanísticas... No me hablen de eso. Entonces, la universidad las mete porque sí hay universidades que sí les preocupa eso, pero muchas veces el alumno lo ve como unas posturas que hay que cumplir, unos programas que hay que cumplir, hay que gestionar materias, pero no se concientiza de que realmente esa materia es importante porque le enseña a ser mejor ciudadano. O sea, pero la materia también debe tener pocos créditos, entonces, claro. como ahora es por cuántos créditos tengo. Exacto. Entonces, por ejemplo, son materias muchas veces de 2 créditos. Sí. Y mientras que las materias que son de la carrera, que son disciplinares, 10, 15 créditos. Y hasta más, exactamente. Sí, entonces, 20. Exacto. En fin. Entonces, claro, eso también no se da la importancia porque son como de relleno. Y algo hacen los maestros, algo hacemos. Y hablamos de los temas y ponemos ejemplos y hacemos ejercicios prácticos. Y ahora con todo el tema de la tecnología, pues la pedagogía es diferente porque es más tecnológica, ¿no? Y eso es bueno, pero no es fácil porque no
no hay la conciencia para el ciudadano de eso, porque creo que son materias que la universidad te pone por rellenar y toca hacerlas porque pues... Y tampoco hay talleres externos para estos temas. Muy poco, la verdad, muy poco también, muy poco porque no... Y aparte de eso... No son rentables, también, ¿no? También, ¿no? Y aparte de eso, los medios de comunicación y la prensa no ayudan en este tema de la moral y la ética. No, porque ellos han vuelto, los medios de comunicación se han vuelto terribles en el tema de la chiva hace mucho tiempo, del espectáculo, porque hay que hacer el espectáculo para que la gente, la audiencia quede cautiva. Entonces, pero del espectáculo escandaloso. Obvio, que vende, el que claro, vende, el que da audiencia. Que es el muerto apuñalado y no es la persona que salió adelante en alguna carrera o en alguna actividad profesional. Claro, porque eso no vende. Uh-huh. Entonces, ahí viene un ejemplo muy importante, por ejemplo, la cultura de Pablo Escobar. Sí. El país en un momento se escobarizó en el sentido de que Pablo Escobar fue un referente de cómo ser malo, y cómo el malo triunfa, aparentemente si es que se vaya mal porque lo maten o lo que pase, lo que le pasó a él, porque el malo se le debe perseguir porque se llama mala atención, porque el mal en general pasa. Tuvo plata. Y además tu dinero, y además claro. Es fácil además. Pero es lo mismo que hoy en día, o sea, esa teoría o la cultura Escobar que tú llamas, todavía es perseverante, o sea, existe. Claro. Existe en las prepago, existe, la prepago es una prostitución, pero existe como carrera, llamémoslo así, y otras más, el robo, ¿sí? O sea, y ahora, entrando en un tema político que no deberíamos en la conversación contigo, pero el gobierno está motivando pagarle al delincuente para que no robe, y mientras tanto el muchacho que trabaja bien, que lo roban, no lo motivan económicamente. Entonces ahí hay un concepto de moral, de ética por parte del gobierno. ¿Qué se rompe ahí? Lo que pasa es que muchas veces lo hace el gobierno, creo yo, los gobiernos cuando hacen el proceso de paz. Populistas. Para algo populismo, también para reinsertar a la sociedad, a esos ciudadanos que están en problemas, entonces decirle, mire, en vez de delinquir aquí hay oportunidades. Lo que pasa es que yo creo que el problema no es darle dinero, sino el problema es capacitar a los ciudadanos, educarlos, más que darles un dinero, es educarlos y darles oportunidades, más que dar una plata por no matar, que no me parece la metodología adecuada. Me parece que tiene que reinsertar a los ciudadanos a los programas que hay, por ejemplo, guardabosques, agricultura, hay mucho. Trabaja en una carretera, por ejemplo, como obrero, pero no darle un dinero porque de pronto ese dinero no puede corromperse y estás financiando que siga atracando. De alguna forma. Eso es como si el preso lo libera sin educarlo, vuelve y es recurrente. ¿Sí? Pero este tema que me llamó mucho la atención con Alberto cuando mencionamos la palabra ética, y lo digo porque es que hoy no hay ética. No hay ética. Tú vas a hacer un acuerdo con una empresa y entonces te dicen, bueno, ¿cómo podemos manejar esto? Como así de medio lado, ¿cómo podemos recibir mayores ingresos pero no justificarlos? Pero lo ves también en entidades del Estado, ¿sí? La DIAN, que es la entidad de impuestos aquí en Colombia, como el IRS en Estados Unidos, también uno ve esos manejos, ve las noticias que algunas salen de que la persona es corrupta, ha hecho unas contrataciones y vuelve a presentarse para gobernador y va a ser electo porque manipula el sistema. Entonces, la pregunta que yo me estoy haciendo en mis propias redes y la hago, ¿quién es más corrupto? ¿El que se pega a un corrupto? O sea, conociendo, ¿no?, la historia de la persona que es por corrupción, o el corrupto que atrae a la persona a ser corrupta. Entonces, ética, moral, pero como la gente quiere ser oportunista, protagonista, no le importa cómo llegar al cargo. Y ya una vez en el cargo, que eso es otro de los temas, Alberto, delicados, saber cuánto te cuesta a ti para llegar a ser edil, para llegar a ser diputado, para llegar a ser concejal, para llegar a ser gobernador, para ser senador, te vale unos millones de pesos. ¿Cómo recuperas esa plata? Pues sin ética. Claro, porque entonces el sistema así dio la corrupción, porque las campañas, primero yo he pensado que deben ser financiadas por el Estado y permitir una muy baja participación de lo privado, muy baja participación, simplemente porque si de pronto alguien simpatiza con un candidato es privado por lo puedo dar, pero que el 80% de las campañas deberían ser financiadas por el Estado. Obviamente con responsabilidad, que si la persona en un momento saca una votación muy bajita, pues tiene que responder al Estado, porque el Estado le da una plata importante para eso.
y sería una gran parte de la solución. Pero claro, como un filtro sería eso, ¿no? Claro. Un buen filtro. Sí, porque entonces ya sea que el Estado le dice, bueno, usted le dio una plata, usted no me respondió, tiene que pagarme, claro. Porque es que ¿cuánto te vale una campaña de Senado? Te vale más de 500 millones de pesos. Yo creo que mucho más, Rodrigo, porque el Estado, el Senado ponle hace 500. incursión nacional. Este es Ponle- que a la Guajira, al Meta, Bueno, ponle- al Amazonas, al Chocó, Sí, a Antioquia. a todo lado. ¿Y cuánto te vale eso? Ponle 1.000 millones, ¿sí? De un sueldo de 53 millones al mes, ¿cómo recuperas tú los 1.000 millones que le metiste? Ahí están los cupos indicativos, que hay en el caso colombiano que tiene el Congreso, donde el parlamentario puede en un momento dado direccionar estos recursos para una obra pública. Pero claro, llega a decir al alcalde de esa población que Yo le asigno el recurso, pero usted cree que darle plata ahí porque gracias a mí, que yo le hice cupo indicativo. ¿Indicativo por qué? Porque es un presupuesto asignado para un proyecto en concreto. Entonces, gracias a mi gestión, se puede hacer ese puente, se puede hacer ese hospital, pero entonces yo cómo con voy a el ir. famoso CBY. Exactamente, ¿cómo yo ¿Cómo voy a ir? voy yo? El famoso CBY. Entonces CBY. no es así, Ahora, no vale. y por parte de la justicia tampoco hay una estrategia contundente sobre este tema. Es muy permisiva la justicia. Claro, lo que demanda por la justicia está inclusive porque como las cárceles están llenas de gentes y no hay cupos para más presos, entonces hoy día el sistema está dado para que la gente en un momento salga rápido de las cárceles porque están congestionadas las cárceles, están los juzgados llenos de procesos que no saben cómo resolver, entonces se busca que en un momento dado, si usted confiesa o algo, lo que se llama el principio de oportunidad, que es confesar su delito ante un juez para delatar a otras personas, entonces en un momento dado facilita que la justicia se mueva más rápido o da algún dinero, Sí. como el caso de Estados Unidos que ha vendido eso como sistema penal acusatorio, que es que entonces la gente da dinero y entonces dice, listo, usted da dinero, entonces listo, ya su condena va a ser bajita, porque usted, aunque narcotraficó 20 años, pero dio plata, y además delató gente, dio pistas, pues, Entonces le bajan la pena, bastante reducción la de pena. pena. A 5 o 4 años que sea absurdo, el tipo se va retirado después de 4 o 5 años de prisión Y vuelve a disfrutar sus millones de pesos. ¿no? Y a reintegrarse al negocio. Y también por el negocio es muy bueno porque Sí, claro. ¿qué pasa? Porque sabe que vuelve a Eso pagar. no existe, el ex delincuente no existe. Delincuente es porque es. Eso es como todo. ¿Cómo podemos orientar a nuestra audiencia, Alberto, en poder estudiar el tema, analizar el tema, pero más que ello, cómo podemos enfocarlos a que este es un tema primordial hacia la niñez? De pronto la generación de adultos ya es caso perdido, de pronto, no sabemos, Sí. pero ¿cómo podemos decirles a nuestra audiencia, existe material? Sí existe material, hay revistas, hay talleres, pero la esencia de poder ser ético. Y con eso, pues vámonos despidiendo del programa, pero déjale el mensaje claro a esta audiencia de cómo podemos recuperar la ética y la moral y los principios y los valores sociales y personales. Es un trabajo que se dice en casa, es importantísimo decirlo, De hogar. Es importantísimo y fundamental. Seguramente las personas que no tienen un hogar de valores, es muy difícil que su adultez tengan esos valores. Pero los colegios en primaria y el bachillerato, e incluso las universidades, y permanentemente yo creo que los centros educativos, de que sea cualquier nivel, sea a nivel de educación superior, posgrado, maestría, doctorados, deben permanentemente en sus clases los maestros mencionar, pero más que mencionar, con ejemplos concretos en la praxis de sus materias, ver el comportamiento ético de lo que están viendo, o sea, no simplemente ver el tema científico, el tema académico, sino también ver el tema ético permanentemente, que es una forma. Por supuesto, esto no tiene solución, no es una panacea, porque esto tomará varias generaciones para ese cambio, 40, 50 años, y el caso colombiano que es una cultura muy arraigada del facilismo, y entonces va a ser más complejo. Pero yo creo que los centros educativos, de cualquier sea su categoría, deben permanentemente en sus cátedras, en sus materias, siempre aplicar los conocimientos de un tema ético, permanentemente, en la medida de lo posible hacerlo, de que el estudiante lea ese ejemplo, no el profesional tenga ese ejemplo, porque le va calando un tema de decir, hombre, esto hay que hacerlo así, porque es el camino que es correcto, el camino adecuado para sacar adelante una situación y ver el comportamiento ético de los temas. Hay sociedades que han logrado esto en menos trazo. Singapur. Sí. ¿Cómo vemos ese fenómeno? Sí,
pero de pronto cambiaron mucho los planes educativos, los programas educativos cambiaron. Ajá. Aunque fue una ocasión más avanzada, más revolucionaria en muchas cosas, seguramente ya, por ejemplo, los delitos son castigados muy fuertemente. Penalmente. De muerte. Sí, yo tampoco soy partidario tampoco de son extremas, porque entonces si vamos a partir de la ley el código Hammurabi, que es un código muy antiguo, entonces que a él robale le cortaban la mano. Le cortaban la mano, entonces estaríamos todos mochos acá en Colombia, ¿no? Pero a ellos les resultan, en esos países árabes y en esas culturas, les resulta eso. Claro, pero yo creo que estamos en la civilidad, ¿no? Somos un país que estamos pero somos mira, parte de la ONU. vuelvo a Singapur. En Singapur fusilaron la corrupción, fusilaron el narcotráfico, fusilaron la corrupción. Y mira lo que es Singapur hoy. Eso fue radical, claro que fue radical. ¿Enseñaron ética y moral a raíz de ese proceso? No sé. Pero hoy en día Singapur es una potencia mundial en lo social, en lo académico y en lo económico. Y allá se maneja el principio del respeto. No, tocaba obviamente tomar acciones muy fuertes, eso a punta de aguastilla no funciona tampoco. Y menos aquí en Colombia, claro, o en Latinoamérica. Pero yo no creo que tampoco sea... ¿Tan drástico? Pero no porque aquí estamos en la civilización, yo creo que entonces para qué la educación. Ahí sí, no haría yo énfasis personalmente en la educación si todo se soluciona a las malas, con la muerte, el funcionamiento. No, sí podría ser todo escarnio, sí lo podría haber, inclusive escarnios simbólicos en un momento dado. Ajá. No, qué sé yo, por ejemplo, un escarnio público en la Plaza de Bolívar con una conducta... No, para un corrupto. Como hacen en Italia, que los botan a los basureros. A los políticos cogen y los botan al basurero. Sí, claro, no es claro que no sea, que no haga contra los derechos humanos en el sentido que no tengan heridos, torturas. Que no haga daño. Que no haga daño, digamos, puede que la afecte psicológica, que la persona se sienta muy mal en lo psicológico y pero no la cuestión física, entonces que el tipo pero Alberto, herido de un pie, que robó. Pero Alberto, resulta que la corrupción sí produce daño. Cuando tú te robas el presupuesto de alimentación de una comunidad y mueren los niños, estás haciendo el daño. ¿Por qué a esa persona no le vas a causar tú una sanción drástica que sea la pena de muerte? Yo creo que tú sancionas 2 o 3, el cuarto no se atreve. Así es fácil. Sí, pero la pena de muerte no es un caso muy complejo, Rodrigo, porque obviamente ya Colombia, por ejemplo, por tratados internacionales no puede que la pena de muerte sea prohibida. O sea, no va a tener un cambio en la Constitución. Porque los tratados internacionales son parte del bloque de constitucionalidad, es decir, son parte de la Constitución y Colombia no puede desconocerlos. Es una reforma constitucional, están inherentes a la Constitución. Sí, pero no puede poner la pena de muerte de una primera. Pero mira el caso, ¿cómo vas a...? Es ética, es moral, es que de este pedófilo Garavito, 217 niños. Está a punto de salir de la cárcel. ¿Tú crees que él no es recurrente en su afinidad pedófila? Yo creo que una persona como Garavito debería estar en una historia como de cadena perpetua, en el sentido que debería estar en un centro de reclusión psicológico, psiquiátrico, más bien en ese tipo de situaciones, que es lo que yo creo. ¿No creerías en la pena de muerte para ese caso? No creo. Es que la pena de muerte es que perder la vida. Ajá. Por principios. Entonces no creo, porque es que no somos nadie para quitar la vida a otro. Pero él sí le quitó 217 niños. Claro, pero entonces para estar en los centros de reclusión psiquiátricos donde este señor debe permanecer en un momento dado. Creo yo, pues ya lo debe claro, la libertad no está para la libertad. Un mensaje final, Alberto, aquí a la audiencia sobre este tema tan importante de la ética y la moral. No, necesitamos es un tema para cambiarlo, se necesitan muchas generaciones para hacerlo. Pero obviamente tiene que el Estado y la sociedad civil organizarse sistemáticamente para crear conciencia ciudadana que puede durar muchos años, muchas generaciones, y ahí será el cambio. Pero el verdadero cambio está en el día a día. El verdadero cambio está en nosotros mismos, en ser buenos ciudadanos. Yo no puedo reclamar a un ciudadano que sean buenos ciudadanos si yo no lo soy. Sí, exacto. Sí. Y debemos estar todos permanentemente educándonos unos a otros. Educando nosotros como corrigiéndonos un poquitico en la conducta ética para saberlo hacer. No es humillando al otro ciudadano, sino hacerle el mal, ¿no? Antes tampoco tenía el tema de las tarjetas, tú recuerdas tarjeta verde, es una forma que se perdió un poco, pero creo que es válida. Sí, decimos todos, era simpático un poco porque ya cada tarjeta roja que se sacaba y se pasaba el semáforo y él no entendía que había obrado mal, o la tarjeta verde se había obrado bien. Claro, son cosas simbólicas, se necesita mucho más que eso. Pero educan un poco que todos seamos ciudadanos, pero vuelvo y repito, somos cada uno el que debe cambiar en su conducta primeramente.
y también educar al otro, pero saberlo hacer, sin herirlo, sin yo creerme superior éticamente al otro, sino educarlo y saberlo de una manera natural y que él entienda que se obró mal, pero yo resaltarme, exaltarme como gran ciudadano cuando corrijo, porque yo soy el inmaculado moral, porque yo también mañana sin querer también puedo embarrarla, entonces no puedo autorregañarlo yo decir. Entonces, claro, eso requiere un proceso complejo, pero debe ir de la mano del Estado y de la educación. Por eso yo soy partidario de cosas drásticas, porque ustedes se llama a todos matarnos. ¿Para qué educación si la solución está en la muerte, quitarle el brazo? Vuelvo repito al antiguo código de Hammurabi, pues, ¿no? Que era así antes de Cristo, en la época de Babilonia. Bueno, Alberto, te agradezco mucho haber aceptado estar hoy en Conversando en Blanco y Negro. Hay mucho tema para seguir en próximos programas. Y a ustedes, amigos, ética, moral, principios, valores. Y ya han escuchado a Alberto en su enfoque tan importante para la sociedad de hoy. A ustedes les agradecemos mucho. Muchas gracias, Alberto. No, te lo digo por la invitación, muchas gracias. Hombre. Y aquí para la próxima vez, con mucho gusto aquí, una oportunidad, y a la audiencia un saludo muy especial y muchas gracias por su atención. Hasta una nueva oportunidad. Gracias, Alberto. Muchas gracias.